Hace 2 años, el gobierno del presidente Lobo Sosa buscó bajar la conflictividad agraria en el Bajo Aguán al suscribir un acuerdo de compra-venta con los terratenientes de la zona. El acuerdo fue por la venta de 4.700 hectáreas de tierra a un precio de 327.939.000 lempiras, a un promedio de 135.000 lempiras el costo por hectárea. Estas tierras fueron adjudicadas al Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, y el Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán, MARCA. La idea era que estos grupos trabajarían la tierra mediante un plan de negocios que contempla el pago de la tierra a un plazo de 15 años y a una tasa de interés del 6%, más un periodo de gracia de 3 años, en cuyo tiempo se pagarían solo los intereses, más no aún el capital. Pero hoy estos grupos campesinos dicen tener dificultades y nuevamente acuden al gobierno para encontrar una salida al problema y no quedar morosos. Entre un 50 y 70% de reducción en la producción de la fruta de palma africana y una baja estrepitosa en sus ingresos, reportan los dirigentes del MUCA y el MARCA en el Bajo Aguán, 2 años después de haber recibido más de 4.700 hectáreas de tierra cultivadas con palma africana. Bueno, directamente de esas 2.000 hectáreas lo que está en producción es un 50%. ¿La producción en cuánto les ha caído? A nosotros se nos ha bajado como en un 70-60% de los niveles que alcanzábamos cuando se hicieron las negociaciones. Desde el año pasado a este no ha levantado en ningún momento, ¿verdad? Se ha mantenido en una producción muy leve, muy crítica para nosotros, para poder cubrir un 40% y del 60% nosotros darle mantenimiento a la finca, darle asistencia técnica, pagar planillas. Las supuestas causas en la reducción de la producción se atribuyen, según la dirigencia campesina, a que muchas hectáreas de tierra están ociosas y otras plantaciones necesitan ser reemplazadas, aspecto que vienen a denunciar 2 años después. Bueno, una porque habían áreas incultas. También hay áreas que no son cultivables. Pues en esta finca donde estamos hay más de 70 hectáreas de lagunas que allí no podemos cultivar. Y luego también en las medidas que se hicieron, va a incluir las playas del Aguán donde no podemos cultivar tampoco. Pues entonces todo eso es un déficit que tenemos en cuanto a la cantidad de tierra que tenemos que pagar y sin poderla cultivar. Los campesinos aseguran que los problemas económicos les ha imposibilitado poder fertilizar las plantaciones de palma africana, lo que también repercute en la baja producción. Porque el porcentaje que nosotros estamos dando para el pago, ese nos está yendo y nos está quedando una poca entrada para poder subsistir y poder replantar las partes y fertilizar. Ya tenemos 2 años que no podemos fertilizar por la misma situación. Estamos cayendo en una situación crítica, estamos en un ahogamiento terrible porque tenemos que brindar el 40% de esa producción y aún no nos alcanza. Los campesinos informaron que su situación es crítica, ya que se ven afectados por los bajos precios de la fruta de palma africana, cuyo precio actual es de 2.500 lempiras la tonelada, perdiendo en los 2 últimos años más de 9 millones de lempiras. Llegaron a negociaciones con los campesinos, con los del MARCA, cuando ellos tenían un precio elevado, los grandes terratenientes, los grandes empresarios tenían un precio elevado, súper alto en el mercado, pero solo se trataba de un juego para enredarlos en una trampa nosotros como campesinos. Ahora en día se está manejando la venta del producto de palma, se está manejando a 2.500 la tonelada. Cuando firmaron el convenio, el precio estaba a 5.000 lempiras, ¿qué? ¿La tonelada? Estaba a 4.000 lempiras, ¿verdad? Pero claro, era una historia en aquel tiempo, era una historia. Aquello solo fue en el momento de todo el monopolio y luego el precio se vino a la caída, pues. ¿Verdad? Al siguiente año ya vimos que solo ¿el efecto del mercado internacional ha caído el precio o qué aducen ustedes? Bueno, significa que tal vez en algunos momentos pueda ser que haya caído, pero que no va a terminar caído todo el tiempo. Ante este escenario, los campesinos del MARCA afirman que ya tienen una mora de 12 millones de lempiras en intereses vencidos,
por lo que solicitaron al gobierno una ampliación de los plazos del tiempo de gracia y del plazo para pagar capital, mientras buscan levantar la producción. Solicitamos al gobierno que nos amplíe más el plazo de pago, tanto como los años de gracia, como también los años que ya de pago, que estamos pidiendo una ampliación de pago de 25 años en total, ¿verdad? Esto no implica que van a pagar más intereses, porque en el periodo de gracia ustedes están pagando intereses. Sí, nosotros estamos pagando intereses, sí, significa todo eso, pues, pero... Previo a dar una respuesta definitiva, el gobierno enviará esta semana una comisión de técnicos a evaluar la situación del problema y en base al informe se tomarán las decisiones al más alto nivel del Poder Ejecutivo. Jerry Carvajal, Telenoticias. Don Roger Pineda es el director financiero de la corporación Dinant. ¿Cómo valora usted esto que 2 años después de que ellos administran las tierras, tengan los campesinos estos serios problemas financieros y estén ahora solicitando al gobierno la reducción de los intereses del 6 al 3% y ampliar el plazo para pagar estas tierras? Don Roger Pineda, buenas noches. Buenas noches, Renato. Mire, este es un tema bastante largo, pero le podría resumir de esta manera, Renato. Yo creo que hay un tema que efectivamente se da, que es la caída del precio de la fruta relacionado al precio internacional del aceite. Como ellos bien referían en su momento, cuando la compra-venta de las tierras se dio, el precio de la compra de la fruta andaba alrededor de las 4.000 lempiras por tonelada de fruta fresca. Sin embargo, el precio internacional del aceite en ese momento era alrededor de $1,200 la tonelada. El precio, año pasado, a nivel internacional, tuvo una caída bastante sustancial. Para hacerle referencia, el mes pasado, el precio internacional del aceite estuvo por el orden de los $840. Eso es lo que lleva a un precio de más o menos 2.800 lempiras, que es lo que se estuvo pagando la tonelada de fruta fresca. Este mes, el día de hoy, el precio es de $760. Está hablando de una caída con respecto al mes anterior de $80. Eso hace que el precio de la fruta en este momento esté en 2.500 lempiras. Pero más allá de la valoración de los precios o del precio que se compra la fruta fresca, yo creo que aquí lo importante de valorar son cosas como, a mí me llamó muchísimo la atención, el otro día el señor Johnny Rivas hizo declaraciones donde dijo que Muca no podía pagar, ya que la producción que ellos estaban obteniendo de las fincas era 30.000 toneladas de fruta. Cuando esas fincas fueron invadidas a nosotros en diciembre del 2009, esas fincas producían 66.000 toneladas de fruta. Es decir, que usted está hablando de una diferencia de 36.000 toneladas de fruta, que a un precio, digamos, de 2.800 lempiras, por supuesto, le tiene un impacto de más de 100 millones de lempiras. Entonces, el tema no es tanto, pensaría yo, por un tema de precio de la comercialización de la fruta, sino por un tema de productividad. Y ahí efectivamente lo dicen, fincas que no están siendo fertilizadas, fincas que no fueron manejadas adecuadamente. Esta es una situación que, si nos vamos a la historia, lo vemos repetirse una vez más. Esta es una situación que ya se dio en el pasado, que se ha dado, no lo voy a decir en todo el sector campesino, pero sí en mucha gente que no ha trabajado adecuadamente y que ha dejado perder sus cultivos, sus plantaciones y eventualmente sus tierras. Deben rendir cuentas los campesinos, deben rendir cuentas. Son cerca de 400 millones de lempiras que el Estado ha prestado y ahora dicen que si no les entregan 7.000 hectáreas más, pues la situación va a seguir compleja para ellos, seguirán perdiendo en estas 4.000 hectáreas que el Estado les compró. Es decir,
ellos tienen que pagarlas, pero ahora están diciendo que no tienen la producción para pagarla, que ya no pagan los salarios, quieren que se rebajen los intereses. ¿Cómo valorar que de nuevo pareciera ese círculo vicioso histórico vuelve a repetirse en nuestro país? Y nuevamente, y aquí usted tiene una apreciación correcta, Renato. Estas tierras estaban siendo producidas efectivamente. El día de hoy, yo le hice referencia, hay un diferencial de producción de 36,000 toneladas. Pero recuerde usted una cosa, estas tierras fueron invadidas en diciembre del 2009. El hecho es que ellos estuvieron cosechando esas tierras hasta noviembre del 2012, que fue cuando obtuvieron el préstamo, sin rendirle cuentas a nadie. Eso le produjo ingresos, de acuerdo a nuestros cálculos, por el orden de los 600 millones de lempiras. Ese es dinero que no le han rendido cuenta a nadie. En este momento, y pienso yo que es una cosa que ya el gobierno tiene que ponerle alto y tiene que poner orden. Definitivamente no se puede dejar pasar esta situación, tiene que haber una intervención, tiene que haber, y cuando me refiero a una intervención me refiero a un interventor por parte del Estado, para monitorear que efectivamente las cosas se lleven a cabo. Tiene que haber un acompañamiento técnico por parte del Estado, definitivamente, no solo por la parte del cultivo, sino también un acompañamiento para la parte administrativa, porque ha sido parte de lo que históricamente ha llevado a muchas asociaciones campesinas al fracaso. Pero además, y repito, tiene que haber una intervención por parte del Estado para asegurarse que no exista desvío de fondos. Porque hasta el momento que obtuvieron ese préstamo para pagar las fincas, hubo ingresos por el orden de los 600 millones de lempiras. Y nosotros siempre públicamente hemos dicho que se rinda cuenta dónde fue a parar ese dinero. Muchas gracias a don Roger Pineda, el director financiero de la corporación Dinant. Tenemos que rendir cuenta todos en Honduras. Tenemos que rendir cuenta todos. Y los dirigentes campesinos no son la excepción. Son hondureños, también utilizan fondos públicos. Hay que rendir cuentas, no importa la categoría. Si no, el país se va a terminar de hundir.